tardes a todos nuestros tuiteros y las personas que nos están siguiendo el día de hoy. Hoy creo que tenemos una oportunidad bien importante y es que estar con Dagoberto Gutiérrez, pero yo creo que todos los jóvenes que se están integrando y nos están viendo se están preguntando ¿quién es Dagoberto Gutiérrez? Esa es una pregunta bien filosófica, bien difícil. ¿Quién es uno? De repente, eso es lo más difícil, saber quién es uno. A uno es más fácil conocer al otro, pero conocerse a uno, ¿no? Uno puede dar algunos detalles. Yo soy un luchador social. He luchado siempre. Soy una persona comprometida sobre todo con mis pensamientos. Milito en mis ideas. Listo a dar todo, incluso mi vida, por mis convicciones y por aquello en lo que yo creo, hasta la muerte. La condición para esto es amar profundamente a su país y a su patria. Y eso quiere decir que a uno le debe doler su país y le debe doler. Escribo. Todos los días escribo. Estudio mucho todos los días. Todos los días. Hablo mucho con la gente. Y aprendo de la gente. Lo que yo digo, busco que sea lo que la gente esté pensando. Y tomo de la gente. De los libros tomo otra parte. De la reflexión otra parte. Pero me interesa lo que piensa la gente. Eso soy de Chachuapa, yo creo que conocen Chachuapa, ¿no? Sí. La Asamblea General de la ONU lo acaba de declarar el lugar más bonito del mundo. Hace poco. En la última Asamblea General, importante, el más bonito del mundo. Se opusieron los otros, a ver por qué. Sí, porque no conocen Chachuapa. Y el secretario general de la ONU es un gran comedor de yuca. Cada mes come yuca con chicharrón. Allí en las Naciones Unidas lo han filmado. Pero esto no lo comenten. Bueno, bastante interesante lo que nos ha expresado Alberto Gutiérrez en ese día. Creo que hoy tocaremos un tema que creo que muchos tienen dudas, hay ciertas preguntas que, bueno, irán saliendo conforme vaya pasando el tiempo, pero el primer tema que queremos abordar son los movimientos sociales en el siglo XXI, cómo esto evoluciona. Yo creo que para comenzar haremos una pregunta un poquito abierta y ¿qué es la importancia de estos movimientos sociales en la actualidad y cómo influyen y qué rol juegan en nuestro país, desde su opinión? Siempre, a través de la historia, lo que llamamos movimiento social, ha expresado las reivindicaciones, el pensamiento político y la filosofía social de las sociedades de su tiempo. Por ejemplo, la primera rebelión maravillosa dirigida por el tipo más maravilloso del mundo, Espartaco, que siendo esclavo, es decir, cosa, fue capaz de rebelarse, es decir, humano, desobedecer y rebelarse. Eso que levantó a Espartaco, eso fue un movimiento social. Hasta después, mucho después, se inventaron y aparecieron los partidos políticos. Ya el partido político se da en el marco del aparecimiento de los estados con contornos jurídicos y filosóficos bien definidos. En nuestro país, los movimientos sociales se desarrollaron extraordinariamente a partir de los años 60 del siglo pasado. Es la campaña electoral de 1967,
con el Partido Acción Renovadora, PARE, que es la que removió los cimientos de la gente, la conciencia de la gente. Y luego vienen los años 70, cuando aparecen las organizaciones políticas armadas y la insurgencia de las clases medias. Todo este estallido del movimiento social dio origen a mi familia, preparado para la guerra que venía. En este momento histórico, ya en el siglo XXI, que es la pregunta es tuya, ya en el siglo XXI, los movimientos sociales tienen otra consistencia, otros muros y otros valladales. Hay que saber que cuando uno habla de movimiento, en primer lugar está hablando de movimiento de las ideas. Para que haya un movimiento social que ya tiene una expresión política, el presupuesto de ese movimiento social es el movimiento aquí en la cabeza. Se deben mover primero las ideas para que el ser humano se movilice. Y en el mundo de hoy es justamente en el terreno de las ideas donde los seres humanos son más esclavos, más oprimidos y más sometidos. Los seres humanos hoy son esclavos, oprimidos y sometidos por el mercado, no por el Estado. El Estado es siervo del mercado. Eso es lo que no facilita la inclusión de movimientos sociales en el siglo XXI. De ¿cuál cree que es la diferencia de los movimientos sociales, digamos, de los años 60, 70, 80, con los pocos movimientos sociales que existen en la actualidad? En el siglo XXI, el movimiento social aparece y se desarrolla en el marco del derrumbe de la lógica capitalista, derrumbe del capitalismo gringo, derrumbe del capitalismo europeo y ascenso del capitalismo asiático. Esto produce conmociones, temores y angustias en las clases dominantes. Ese es el escenario. Y esto es lo que permite características de los movimientos sociales. Por ejemplo, en Europa, el movimiento social busca defender las conquistas que ya tenía. Aquí, el movimiento social no tiene conquistas que defender. Es una tragedia. Aquí se trata de la lucha por conquistar. Todo está por conquistar. Hay otra característica. Es que en Europa, los movimientos sociales están despertando, apenas despertando a una visión antisistémica. La gente se está dando cuenta que el tema es el sistema capitalista. Aquí, en este mundo, eso resulta más fácil. Pero no quiere decir que en este mundo haya una posición antisistémica clara. No existe eso. Pero aquí la característica es que el movimiento social está mezclado. Aquí hay religión. Y una parte de la religión es subversiva. Maravilloso. Aquí hay universidad. Y también una parte de la universidad es subversiva. Aquí hay deporte. Y también una parte subversiva. Pero otra parte es inmensamente conservadora y represiva. Esa es una característica. Bien. Una última característica de aquí es que este movimiento social tiene la influencia de la guerra, pero es algo que todavía
no se incorpora en el pensamiento, no se incorpora todavía de manera constructiva. La guerra funciona como algo lejano, que de repente no tuvo que ver conmigo, aunque la guerra ocurrió hace una hora. Bueno, ¿qué piensa usted de las organizaciones estudiantiles universitarias? Porque estas tuvieron suma importancia durante el periodo de la guerra, pero ahora al parecer quizá han desaparecido o han quedado como fungiendo internamente. El ejemplo es la Universidad de El Salvador. Bueno, ¿qué cree usted de esas organizaciones y si han perdido el rumbo o necesitan una reestructuración? No han perdido el rumbo. Es que les falta rumbo. Es decir, están en un buen momento. Y no es malo que no tengan rumbo. Es que, fíjate, en el siglo pasado el movimiento estudiantil de la Universidad de El Salvador se desarrolla en los momentos en que la universidad también se desarrolla en el marco de la reforma universitaria, que democratizó la universidad. Es que antes el estudiante universitario era una élite y cada año entraban a la universidad unos 200 o 300 estudiantes. Claro que no habían tantos jóvenes como hay ahora, ¿verdad? Sí, pero aún así, eso era una élite. Se democratiza eso y la universidad se abre. Esa es la democratización de la enseñanza universitaria. ¿Por qué? Porque estructuralmente el capitalismo iba avanzando. El capital de los cafetaleros empezó a invertirse en el desarrollo de la industria. Y entonces esa industria empezó a necesitar mano de obra calificada. Y aparecieron entonces en la universidad una serie de carreras vinculadas justamente a eso. Es que toda universidad es un rodaje del sistema. Toda universidad. La universidad no funciona ni tiene valor en sí misma, no, ni la educación. La educación tampoco existe o tiene función en sí misma. La clase de educación está siempre al servicio de la cabeza política que dirige el Estado y define la clase de educación que yo voy a instalar en la cabeza de los muchachos y las muchachas. Entonces, la universidad atravesaba por un momento de florecimiento científico. El movimiento estudiantil que se desarrolló expresó eso. Pero hay otra cosa. Cuando se da la guerra con Honduras en 1969 y fracasa la política de industrialización, se cierra eso. Los miles de muchachos que estaban estudiando en la universidad entran en crisis. ¿A dónde se trabaja? Se sintieron engañados y se produce una radicalización del pensamiento, radicalización política del pensamiento. Esa radicalización del pensamiento de los estudiantes expresó la radicalización de las clases medias en el país. Un estudiante, por ser estudiante, no forma parte de ninguna clase social. Ser estudiante es ser miembro de una categoría social, pero no hay clase social que se llame estudiante. Pero son clases medias. Los campesinos entraron en crisis. Los campesinos son clases medias. Muchos muchachos que estudiaban en la universidad eran hijos de campesinos. Eran campesinos. Toda la sociedad se radicalizó. Y también el movimiento estudiantil. Todo iba hacia la guerra. Por eso, los que organizamos el FMLN guerrillero éramos dirigentes universitarios.
Los que diseñamos la guerra éramos dirigentes universitarios. Los que la dirigimos en los frentes de guerra éramos nosotros. Ese es el papel de la universidad. Y, Alberto, actualmente, ¿qué cree que le hace falta a la sociedad salvadoreña para tener tal vez calidad de movimientos sociales como, por ejemplo, los indignados de España o los de Chile, los movimientos estudiantiles o el Yo Soy 132 de México? ¿Qué nos hace falta tal vez en nuestra sociedad para tener tal vez esa repercusión? No es en realidad problema de calidad, ni es problema de cantidad. Aquí hay un problema en donde se relacionan amorosamente dos aspectos: el aspecto subjetivo y el aspecto objetivo. Y fíjate, en la década del 70 del siglo pasado, el aspecto objetivo de la crisis, es decir, la economía, no estaba tan quebrada como ahora. La sociedad salvadoreña era rica, vivíamos bien, pero la subjetividad del pueblo estaba altísima, altísima. Esto que estoy explicando forma parte de una figura que se llama situación revolucionaria, que tiene tres partes. Una parte, la última, es aquella que dice que los de arriba no pueden seguir gobernando como antes y los de abajo no quieren seguir siendo gobernados como antes. Eso es lo que nos interesa para esto que estamos hablando. La subjetividad de las personas, la capacidad y la disposición de las personas para luchar, para comprometerse, para organizarse, en la década del 70 en El Salvador creció inmensamente. Aun cuando la crisis económica ni había en relación con la crisis actual. Es decir, hoy el aspecto objetivo altísimo y el aspecto subjetivo bajo. Cuando eso se armoniza, el movimiento social sube. Ahora, ¿de qué depende eso? No lo sabemos. Eso no está sometido a técnicas, no. Lo que sabemos es que hay una serie de hechos detonantes que hacen que la gente rompa sus cadenas. Lo que sabemos es que hoy los muchachos y las muchachas son víctimas del mayor encadenamiento ideológico del que uno pueda imaginarse, que los amarran para evitar que se comprometan en cosas subversivas. Lo subversivo es lo que tiene que ver con la transformación de la vida. Eso es lo subversivo. Y eso explica la situación, lo que vos llamás calidad. Y es una figura correcta. Exacto, Alberto. También surge una duda. Muchos hablan de que la herramienta que ha sido el Internet lo puede llegar a hacer, porque así como puede destruir, puede construir. En su opinión, Alberto, ¿cree que el Internet como tal, las redes sociales como tales, pueden llegar a incidir a la juventud salvadoreña? Para bien o para mal. Porque ciertamente la tecnología puede ser un factor de liberación de las personas, pero también puede ser un factor de sometimiento de las personas. Es parecido a lo de la religión. ¿La religión puede jugar un papel subversivo? Sí, claro, pero se necesita figuras como el señor Romero, suficientemente subversivo, como el señor Romero, el más maravilloso de nosotros, el más mínimo de nosotros, el más máximo de nosotros. Vemos, señor Romero, subversivo. La religión funcionó como cadena, no, sino como rompimiento. Es
puede ser un factor, un instrumento de liberación. Y está demostrado que puede ser. ¿Con qué? Uno, en la medida que asegure la comunicación de los seres humanos. Dos, en la medida que asegure una comunicación liberadora, transformadora, de rebelión. Tres, en la medida que ponga en el centro los intereses de los seres humanos. En la medida en que choque con los intereses del mercado dominante, como filosofía y como política. Pero también puede funcionar como un factor de sometimiento. Ejemplo, el trabajo de los celulares. ¿El celular te comunica? No. El celular no comunica. ¿Cuál es el papel del celular? Contactar. La comunicación requiere por lo menos 3 componentes mínimos. Uno, la comunicación es directa. Yo me comunico con una persona siempre y cuando le mire a los ojos. Lo que asegura la comunicación es la mirada, no son los ojos, es la mirada. Cuando alguien se comunica con una persona que no le da la mirada, vos sabés que no te estás comunicando con él. Es la mirada. Segundo, la comunicación ha de ser de doble vía. Es decir, yo me comunico con vos, pero vos te comunicas conmigo. Esto quiere decir que, por ejemplo, la televisión no comunica. No comunica. Y cuando uno enciende la televisión, simplemente conecta su cerebro al aparato, para que el aparato te lo llene de lo que el aparato decida. Tercero, la comunicación es algo que no ha de permitir la manipulación. Es el problema con la comunicación. ¿Y cuándo me manipulan a mí? Cuando logran que yo haga algo que a mí me perjudica, pero que es el beneficio de otro, justamente el que me está manipulando, y yo no lo sé. Esa es la manipulación. Porque si yo sé y acepto, entonces no hay manipulación. Yo soy instrumento. Y todos somos instrumentos de nuestras ideas. Alberto, ¿y cuál cree que es el motivo de la poca capacidad de convocación que tienen los movimientos juveniles en la actualidad? Es que todo eso tiene que ver con los momentos históricos. Fíjate, en Túnez, que es un país musulmán, sometido a normas estrictas de conducta y de control, nada se mueve, nada se mueve. De repente, dicen, todo estalló a partir de que un vendedor de frutas se prendió fuego en una de las ciudades más al oriente. Y todo empezó allí. No, ya había empezado. Pero ¿qué ocurrió con ese hecho? Ese hecho fue el hecho detonante de un incendio que ya había estallado. Así ocurre entre nosotros. Aquí hay un incendio que ya estalló. Ya está. Es como los fuegos de las cocinas. Que hay fuego ahí. Sí, pero no se mira, pero hay fuego. Por eso no puedes poner la mano, porque te quemas pavorosamente. Pero no hay todavía hechos con suficiente explosividad. Eso es lo que se está madurando todavía más en las entrañas de la sociedad. Por eso es que se hará eso que vos decís. ¿Por qué no se comunica? ¿Y por qué no se mueve masivamente como en otras partes? Como en Túnez, por ejemplo.
Roberto, ¿y hay que esperar a que pase, por ejemplo, este hecho explosivo? No. Pero lo que ocurre es que ese o esos hechos explosivos son los detonantes de los grandes estallidos. Pero uno no espera eso. Uno trabaja en eso. Uno trabaja la conciencia. Trabaja el ánimo. Trabaja la formación. Uno va trabajando eso permanentemente. Pero uno ha de saber que todo eso no depende de ningún decreto, ni de ninguna orden, ni de la voluntad de nadie. Sino que hay un momento donde un estallido incendia la pradera que ya tenía fuego. Ya tenía fuego. Y uno trabaja en invierno y en verano, sabiendo que eso viene. Pero el mercado también trabaja sabiendo que eso viene. Por eso chocamos con el mercado, que es el enemigo número uno de los jóvenes y de la humanidad. Bueno, usted nos estaba compartiendo, ¿verdad?, que hay un incendio. Y en ese incendio muchos jóvenes han tomado la batuta, han sido partícipes dentro de movimientos sociales. ¿Cómo ve esta participación de los jóvenes? ¿Cree que pueden ser los jóvenes un detonante? Mira, el problema de los jóvenes es la juventud. El joven no es joven por su edad, porque la edad de uno es pura biología, y con la biología no se negocia, con la biología no se trabaja. Simplemente hoy tenés 15 años, de repente tenés 18 y luego tenés 20 y rápido te tenés 22, 25 años y no te das cuenta. Esa es pura biología. El problema es la juventud, y la juventud es diferente a ser joven. La juventud consiste en la manera fresca, oxigenada de entender y ver el mundo y ver la realidad. Esa es la juventud. Esa es la juventud. Es decir, tiene que ver la juventud con una actitud ante la vida y una actitud ante el mundo. Bueno, y los jóvenes son los mismos. No son los mismos. Los jóvenes son diferentes. ¿Y la juventud es la misma? No, tampoco. El problema es que la juventud, que es la parte valiosa, es hoy un escenario mortal de guerra. Es decir, es allí donde se desarrolla la guerra. ¿Cómo miran los muchachos y muchachas el mundo? Los muchachos y muchachas tienen suficiente justeza, capacidad, honradez para ver el mundo tal cual es. No. Porque hay enormes distorsiones inimaginables hace 40 años. Por todos lados se trata de evitar que esa juventud le permita al joven darse cuenta de su realidad. Es más, en la cabeza del joven no funciona bien todavía la figura de realidad. Realidad. Eso todavía no. Cuando uno descubre la realidad, es una explosión en la cabeza. Ese descubrimiento de la realidad resulta ser la base del compromiso. La base del compromiso. Ahora, hace 50 años, ¿la juventud era escenario de una confrontación? Sí, claro.
y en el terreno religioso. La Iglesia Católica jugaba un papel letal, mortal, en toda la sociedad, una gran influencia. No había aparecido nadie como Monseñor Romero, ¿no? Sin embargo, se derrotó eso, se venció eso. Y todo lo que hicimos, la guerra y las luchas, eran jóvenes. Y lo seguimos siendo. Pero lo que le estoy diciendo es de que se necesita tomar en cuenta la importancia de la lucha de ideas. Esa es la pelea clave en el mundo de hoy. Si los jóvenes pierden la lucha ideológica, entonces pierden el rumbo y les resultará muy difícil construir un rumbo correcto. Roberto, hay una frase de un historiador estadounidense que se llama Howard Zinn, y él dice: cuando un movimiento social adopta el compromiso de legislar, ha olvidado su rol, el cual es presionar y desafiar a los políticos. Según esta idea, ¿usted considera que el FMLN entonces olvidó su rol? No. 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 El FMLN cambió de rol. Y hay que saber que una cosa es el FMLN y otra cosa es el FMLN. Que para ser del FMLN no hay que ser del FMLN. Estoy diciendo que el FMLN murió después que la guerra también murió. Cuando estábamos negociando los acuerdos de paz, muere la guerra, termina la guerra, pero los gringos no se dieron cuenta. Y menciono a los gringos porque ellos eran los que financiaban la guerra y ellos son los que determinaron que en mi país la guerra durara 20 años. Ellos no supieron que la guerra pero luego muere el FMLN. El FMLN fue un acuerdo político de comunistas, anticomunistas y no comunistas. Ese acuerdo muere. Porque todo movimiento social es un instrumento, hay que saber eso. Y es un instrumento que sirve para el momento histórico en el que nace. Cuando cambia ese momento histórico, muere el instrumento que sirvió a ese momento histórico. Viene otro momento histórico, entonces viene otro instrumento. Una vez se muere el FMLN, entramos a otro momento histórico, que es esto. Entonces el Estado organiza un partido político que le pone el nombre de FMLN, que no tiene nada que ver con aquel FMLN. Y este partido toma 3 decisiones. Primera decisión: romper toda relación con los movimientos sociales. Y digamos, de acuerdo con la ciudad en ese marco histórico que estamos viviendo, ¿cuál cree que debería ser el papel que deben jugar los jóvenes en la coyuntura actual? El primer compromiso de los jóvenes es defender su juventud. Es decir, defender y cuidar y desarrollar su visión, su pensamiento, su manera de ver el mundo y de entender la realidad. Eso es lo primero. Porque lo que el mercado ataca y la oligarquía ataca en los jóvenes es justamente esa visión. Justamente eso. Entonces, lo primero es la defensa de la juventud. En segundo lugar, me parece a mí que los jóvenes han de tener capacidad de comunicarse entre ellos y aprender de ellos. Ahora, los jóvenes tienen un reto importante en el tema de los jóvenes incorporados a las bandas. Según dicen las estadísticas, hay más de 70,000 muchachos en las bandas.
¿Y estos que son? Jóvenes. ¿Y cómo miran el mundo ellos? De tal manera, ellos miran el mundo de tal manera que su pertenencia es la banda. Ese es un reto que los jóvenes de hoy tienen. Tercero, los jóvenes de hoy han de ser capaces de aprender a expresarse como tales y a decir lo que piensan y a decir lo que sienten como tales. Como tales. Los jóvenes han de ser capaces de liberarse del mercado. Ustedes observan que yo insisto en lo del mercado. Los jóvenes han de rechazar y enfrentarse al papel de consumidores al que el mercado lo destina. El joven no debe ser consumidor, debe ser comprador como todos los seres humanos. Aprovecho para precisar la diferencia. Vos sos consumidor cuando adquirís lo que deseas. Y vos sos comprador cuando adquirís lo que necesitas. Es una diferencia fundamental. El joven, y para finalizar, ha de ser capaz de entender la política como una actividad vital, pero con capacidad para hacer política, su propia política, aprovechando la experiencia de los que no son jóvenes, pero incorporándole su energía, su entusiasmo, su locura. Todas las cosas grandes requieren locura. Las cosas chiquitas no, las cosas chiquitas no, las grandes requieren locura. Bueno, Roberto, muy interesante y enriquecedor todo lo que nos ha compartido sobre los movimientos sociales del siglo XXI. En estos momentos pasaremos al otro tema, que es la conformación del partido Nuevo País, y quizás con la pregunta que empezaremos es: ¿cuál es la visión de su partido Nuevo País? Bueno, todavía estamos en una etapa que se llama de constitución, que es una serie de actos jurídicos. Luego viene la presentación de esto al Tribunal Supremo Electoral para pasar a la etapa de proselitismo, es decir, recoger la firma, cerca de 100.000 firmas. No está chichi. Ahí nos pueden quebrar mucho. Quisieran. Vamos a ver. Y luego viene la tercera etapa, que es la de la inscripción. No es fácil. ¿Por qué cuesta aquí lo de los partidos? Porque los partidos políticos son empresas que hacen negocios. El negocio de la política y de la administración del botín de la cosa pública. Entonces no quieren competencia. Esa es la razón. Seguro, esa es la razón. Pero vos eso me preguntaba, sobre la visión de Nuevo País. Nosotros como partido entonces somos un partido movilizador, formador, organizador. Y tenemos una característica, es que somos partido político. Eso nos diferencia de los otros partidos que no son políticos. Y la visión del país que tenemos es justamente lo que mueve las tuercas en el partido, es el país. Ustedes saben que país es una definición fáctica. Cuando hablamos de país estamos hablando de 20.000 kilómetros cuadrados. Ese es el país. Entonces, en la mayor desventaja geopolítica del continente,
Somos el país más atrasado de todo el continente, pero además el más pobre de todo el continente, el más pobre de Centroamérica. Es el país que no tiene agua. Nicaragua tiene 130.000 kilómetros cuadrados de extensión, 5 millones de habitantes. Tiene un lago de casi 10.000 kilómetros cuadrados. Un lago de casi 10.000 kilómetros cuadrados. Es decir, la mitad del territorio de tu país lleno de agua dulce. Honduras tiene 112.000 kilómetros cuadrados, 6 millones de habitantes. Guatemala, 108.000 kilómetros cuadrados, 15 millones de habitantes. Costa Rica, 55.000 kilómetros cuadrados, con 4 millones de habitantes. Panamá, 78.000 kilómetros cuadrados, 3 millones de habitantes. Y nosotros, 20.000 kilómetros cuadrados y 7 millones de habitantes. Perdón darte la risa, pero aquí tenemos un tuitero que está bastante emocionado y dice: Roberto, aquí en mi casa ya tiene 4 firmas. Entonces, perdón por la risa, pero yo no puedo soportar cuando lo leí. Ahí, Juan Pablo Umaña dice: Roberto, aquí en mi casa ya tiene 4 firmas. Esta es de la realidad. Geopolíticamente somos el país con mayores angustias en todo el mundo. No tenemos agua. El río Limpa es el único río y tiene vida para unos 10 años. ¿Qué vamos a hacer cuando se muera el río Limpa? ¿Para dónde nos vamos a ir? ¿Cuál es el país geopolíticamente más importante para nosotros? Honduras. No nos vamos a dejar morir de sequía. ¿Y a dónde está el agua? En Honduras. Cuando pensamos en el país, pensamos en ese país. Las Naciones Unidas resolvió que El Salvador es el país más vulnerable del mundo. Y es increíble. Es que somos una raza increíble, un pueblo increíble. Circuló esa información y nos hicimos cargo. No. Y todo siguió como si nada ocurrió. El más vulnerable del mundo. La vulnerabilidad es un componente del concepto riesgo. La vulnerabilidad se relaciona con la mayor o menor capacidad de reaccionar ante un evento físico de la naturaleza. Y nosotros no tenemos ninguna capacidad. Con solo que llueva una hora, hay desastre en San Salvador. Se inunda por todos lados y ya vamos a desaparecer. Una hora de llover. Imagínate que lleva todo un día. Ya no. Exacto. Y digamos, Roberto, hay una pregunta que muchas personas se hacen, yo lo he escuchado también, el hecho de decir de que su partido, como un nuevo país como tal, podría debilitar al partido FMLN, que puede ganar muchos votos de este. ¿Qué opinión le merece al respecto? El partido FMLN es una fuerza extraordinaria, con una gran capacidad para debilitarse a sí mismo. Es impresionante la capacidad que tiene el FMLN para eliminarse a sí mismo. Y no necesita que otra fuerza lo debilite. ¿No? Ellos mismos. Son como las diosas de la mitología griega que se comían a sus hijos. El FMLN es algo así. Se come a sí mismo con una gran capacidad. Por ejemplo, en esta coyuntura, ¿qué es lo que ha hecho el partido FMLN? Servirle todo a Arena. Servirle todo a Arena. Increíble. ¿Y qué ha hecho Arena? Aparecer de manera civilizada. Mientras el partido FMLN hace el trabajo sucio. Y Arena muy civilizada. Por ejemplo, Arena
¿Apoya la sala de lo constitucional? ¿Está de acuerdo con la sala de lo constitucional? No. ¿Y está de acuerdo con el trabajo de los magistrados de la sala de lo constitucional? No. Pero no lo dice. No lo dice. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Porque, ¿y cuál es el sentido de los magistrados de la sala de lo constitucional? Es que los magistrados expresan una corriente jurídica que supone el control del poder político y supone la supremacía de una corte constitucional que esté por encima de la misma Corte Suprema, por encima del Estado y por encima del poder político. Estoy hablando de Hans Kelsen. ¿Y Arena está de acuerdo con eso? Claro que no. Pero no lo dice. ¿Quién hace el trabajo sucio? El FMLN. Hasta el final. Hasta el final. Entonces no hay necesidad de atacar al FMLN. Ellos mismos tienen una inmensa vocación suicida. Y Roberto, ¿cómo identificar, verdad? Que teóricamente el FMLN es un partido de izquierda, sabemos que en práctica obviamente no lo es. ¿En qué se va a diferenciar el Partido Nuevo País de esa tendencia de izquierda, digamos? Correcto. El FMLN es la izquierda de Arena, en la medida que Arena es la derecha del FMLN. Estoy explicando que el partido Arena y el partido FMLN resultan ser en esta coyuntura las dos vigas maestras del régimen político del país y se necesitan mutuamente, porque el partido FMLN juega como partido de izquierda, pero tiene una política de derecha, hace las cosas así como las hace Arena, pero en nombre de la izquierda. Tiene un presidente de derechas, pero que se maneja así como un poquito de izquierda. El Mauricito no es ni de izquierda ni de derecha. El Mauricito es simpático. Hoy que inauguraron ese puente de Nuevo Edén de San Juan, el Mauricito llegó 2 horas tarde. 2 horas tarde. Y Mari Carmen, la embajadora, estaba a la hora. Y el Mauricio 2 horas. Y no creamos que estaba engañando. No, ¿a saber en qué? ¿A saber en qué? No hay ni de izquierda ni de derecha. Entonces, Arena está muy cómoda con ese juego de ese partido. Nosotros no nos movemos en el péndulo de las izquierdas y las derechas. No. Lo que trabajamos nosotros es un proyecto político que avance en la transformación de la sociedad y en la transformación del país. Un proyecto que exprese los intereses de sectores mayoritarios del país. En este partido, Nuevo País, hay lugar para gente de derecha que esté interesada en la transformación de este país, ¿sí? ¿Y por qué? Porque en este momento el problema clave de un país como El Salvador es si se va a sobrevivir o no se va a sobrevivir. En este momento, todo ese discurso del desarrollo y todo es un discurso que no vale nada, porque para nosotros el problema es si vamos a sobrevivir o no. Ese es el punto. Cuando viene el derrumbe del capitalismo gringo, cuando los países occidentales están en condiciones de matar sus monedas, cuando viene el momento en donde nadie te va a comprar nada, entonces, ¿y cómo vamos a hacer? Ese es el punto. ¿Cómo sobrevivimos? Entonces esto requiere mucha inteligencia. Inteligencia de todos los sectores.
Hay que recuperar la agricultura. Hay que recuperar la soberanía alimentaria. Hay que reconstruir una clase social, que es la clase campesina, que ha desaparecido. Hay que reconstruir una clase social que también ha desaparecido, que es la clase obrera. Hay que hacer una reforma agraria como primer paso. Esto quiere inteligencia. ¿Y hay inteligencia en los distintos sectores de la sociedad? Sí, claro que sí. Es un trabajo de mucho acuerdo político. Claro, si ustedes me preguntan a mí, yo soy un hombre de izquierdas. Pero ese no es el punto. ¿Y yo soy amigo del capitalismo? No, soy enemigo mortal del capitalismo. Y todo lo que hago, pienso, escribo o digo va en contra de esa lógica perversa. ¿Y lo saben los capitalistas con los que hablamos? Sí. Y es absolutamente necesario que hablemos muy claro, muy claro. Porque solamente así nos vamos a poner de acuerdo. Este es el MNP. Bueno, ya como una última pregunta, ¿de qué se diferencia Nuevo País del FMLN y cree usted que este puede suplantar al FMLN como un referente de izquierda? Es que es una pregunta muy importante. El MNP es un instrumento legal. La clave de la lucha política se expresa en la construcción de un movimiento político. Al principio de la conversación yo les explicaba que eso está pendiente y ustedes me hacían preguntas en relación con eso, que no sabemos el momento. Pero el país necesita un movimiento social, popular y político poderoso que le permita a la gente hacer política independientemente de los partidos políticos tradicionales. Este es el punto. Y el trabajo clave y esencial de nosotros es justamente eso. Muy bien. ¿Para qué sirve en esa dirección el partido político MNP? Uno, porque si queremos participar en las elecciones del 2014, tiene que ser con un partido político. De otro modo no participamos. ¿Y qué vamos a hacer en la campaña electoral? ¿Tenemos dinero? No. No. ¿Y cómo piensan hacer el rol? Claro. ¿Vamos nosotros a competir? No. Vamos a confrontar. ¿Cómo piensan hacer? Es que esto de competir o confrontar es clave para eso. Porque vos competís cuando tenés la misma meta que los otros. En una carrera, todos los corredores tienen la misma meta de llegada y la misma meta de partida, las mismas reglas y el mismo juego. Ahora, ¿nosotros nos metemos a una campaña electoral con las mismas metas? No. La meta de nosotros no es de arena. El asunto de nosotros es la disputa del botín de la cosa pública como meta. No. ¿Vamos a necesitar dinero de todos modos? Sí. ¿Y de dónde va a salir el dinero? De la gente. ¿Y cómo hicimos la guerra? Cuando decidimos ir a la guerra, ¿teníamos armas? Ni una. ¿Sabíamos de guerra? Nada. ¿Teníamos logística? Nada. ¿Teníamos retaguardia? Nada. ¿Teníamos ejército? Nada. Pero decidimos entrar a la guerra. ¿A dónde se hizo todo eso? En la guerra misma. Aquí vamos a necesitar dinero, sí. ¿Y de dónde va a salir? De donde sale todo, de la gente. De la gente. Por eso no vamos a competir, vamos a confrontar. ¿Y de qué se trata? Que en la campaña electoral se desarrolle una campaña política. Vamos a confrontar una campaña política a una campaña
Dos, en una campaña electoral no se discuten los problemas de la gente ni los problemas políticos. Nosotros vamos a meter a esa campaña electoral los problemas del país, el proyecto. Los partidos no son políticos, por eso es que en las campañas electorales no hay proyectos políticos, eso no se discute. Además, vamos a meter eso, justamente eso. Tres, vamos a ocupar la campaña electoral para movilizar a la gente, organizar a la gente, educar a la gente, orientar a la gente. Ese es el punto. Y hay que meterse así, hay que meterse así. Así lo hemos hecho siempre. En la 1, antes del FMLN, ¿teníamos pistos? No. Pero hicimos una campaña, la más importante campaña electoral. Cuando la gente quiere, todo se puede. Es lo que ustedes están experimentando aquí. Tienen una serie de guilindujes técnicos que han ido saliendo. Bueno, Dagoberto, en este momento tenemos parte de las preguntas y comentarios que se nos están haciendo, que es una gran cantidad la que está llegando. Primero tenemos la de Kevin Rivera, que dice: la tecnología hoy por hoy no es libertadora, sino alienante. Carlos nos pregunta, vamos a hacer un bloque de 5 y ahí vamos a ir contestando porque no nos gustaría dejar a nadie excluido. Dice Carlos, ¿qué opina de la democracia participativa en nuestro país? ¿Cree usted que es algo viable todavía? Me dicen la Dani, pregunta, ¿qué urgente es la creación de un nuevo Estado? Y Katy Calderón dice, qué bueno que Dagoberto esté con ustedes como invitado. Quizás nos quedaremos con este primer bloque, pues seguimos. Pregunta maravillosa, qué gente más maravillosa. Sí, y que todas las preguntas bien chulas. Lo de la tecnología es cierto eso. No hay que enloquecerse por la tecnología, por la misma tecnología, no. Hoy la tecnología es una amenaza para el mismo capitalismo. Hay una guerra entre la tecnología y la economía, porque ocurre que la tecnología produce cada vez nuevos bienes de cambio y entonces la economía invierte en un artículo, pero a los 6 meses la tecnología está produciendo otro artículo. Entonces las transnacionales todavía no han recogido la inversión, tienen que dejar esto y tomar la otra mercancía. La tecnología amenaza hoy a la misma economía, y es cierto. La tesis de las grandes transnacionales es que la tecnología resuelve todos los problemas ambientales, y no es cierto. Pero hubo otra pregunta, ¿verdad? Sí, con respecto, pero nos preguntaba, ¿cree urgente la creación de un nuevo Estado? Y también nos preguntaba Carlos de la democracia participativa, ¿sería viable en nuestro país? Claro, que las dos preguntas están relacionadas, porque es justamente la construcción de un nuevo Estado lo que está a la orden del día. Y aquí uno distingue entre Estado y gobierno. El gobierno es el que se cambia cada 5 años o cada 3 años en el caso del gobierno local. El gobierno es el equipo humano que se encarga de administrar y ejecutar la política adoptada por el Estado. Es el gobierno. Pero el Estado es el poder político concentrado. El Estado es lo que sirve para ocultar el poder. La ficción. El Estado y la ficción. Yo sé que esto hay que explicarlo más, pero no tenemos tiempo. Exacto. No, incluso tenemos bastantes preguntas. Le tengo una más, Tomás. Dice, ¿cuál fue su motivación? Pregunta del grupo CCB. ¿Cuál fue su motivación para iniciar un nuevo partido político? Y también Katy Calderón pregunta que ¿cuáles son las bases ideológicas que inspiren el inicio de este nuevo partido? Correcto. Para aprovechar el bloque. Leogirita comenta, don Dagoberto en Oriente tiene un apoyo incondicional con su nuevo proyecto político. Y Juan Pablo Maña pregunta, ¿su partido cómo integrará a los jóvenes que también quieren cambiar esta realidad?
De nuevo, hay una relación entre las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas. Las condiciones objetivas en lo que tiene que ver con los partidos políticos están maduras. No conocemos ningún momento en que los partidos políticos hayan valido tan poco como este momento. El nivel de descrédito de los partidos es altísimo. Descrédito intelectual, descrédito teórico, descrédito político. Hay que ver esas reuniones de casa presidencial, la incapacidad para producir una salida. No se le está pidiendo una solución, no, es una salida a la coyuntura. No la producen. Este es el momento del aparecimiento de un nuevo instrumento político, que es el MNP. Ahora bien, ¿y por qué partido? ¿Por qué es partido? Cualquiera podría pensar, bueno, y este es el momento en que los partidos políticos están en crisis. Y entonces, ¿y por qué aparecer como un partido político? Es que los partidos que están en crisis no son partidos políticos, en primer lugar. Este es partido, sí, como no, pero político. Dos, este es instrumento legal del movimiento social. Por eso se llama Partido Movimiento Nuevo País. Es totalmente diferente. Este va a ser instrumento del movimiento social. Los partidos políticos tradicionales buscan que el movimiento social sea instrumento de ellos. Esto es al revés. Y no buscamos el botín de la cosa pública como los otros partidos, no. Buscamos que la gente se movilice, se organice y que aprenda a hacer política. Pero a mí me están esperando Bueno, quizá la última dos, nos pregunta la página de Indignados de El Salvador, ¿qué opinión precisa usted sobre el momento de la crisis institucional que estamos viviendo? Y la última, que quizá nos gustaría que contestara, la que decían, ¿cómo integrará a los jóvenes que también quieren cambiar esta realidad? Correcto. Miren, es que no hay crisis de instituciones. Es decir, no hay conflicto entre el poder legislativo y el poder judicial. Para nada. Para nada. Esta es una idea que ha de quedar bastante clara de todos los muchachos y las muchachas. Pero hay conflicto. Conflicto es siempre una relación de intereses. El conflicto, en tanto relación de intereses, es parte esencial de la realidad y parte esencial de la vida. Una pregunta, ¿y cuál es el conflicto en la vida de todo ser humano? Desde el momento en que el ser humano es concebido, ¿cuál es el conflicto que pesa? Desde antes que uno nazca y que sigue funcionando después que uno nace, es la muerte. Es la muerte. Y la muerte está afuera de uno o adentro de uno. Adentro de uno. Uno lleva la muerte adentro. Y uno se muere hasta el final de la vida o se muere durante vive la vida. Ocurre que uno se muere durante vive la vida, pero uno no se da cuenta que se está muriendo. Uno piensa que está viviendo, pero uno se está muriendo en la medida que vive. Si no, chollate aquí un poco el cuchillo y te vas a sacar unos puritos. Y uno dice que es tierra. No, hombre, son células. Células muertas. Ese es el conflicto. Es parte de la vida. Un conflicto es una relación de intereses. Y aquí, en esta coyuntura, ¿hay un conflicto de instituciones? No. Pero hay un conflicto entre el régimen político y la corriente jurídica de la sala de lo constitucional. Es el conflicto. Porque la sala establece el control del poder político.
Y como nunca ha habido control, mira, el partido FMLN dice que el problema es que hoy que el partido FMLN usufructúa el aparato de gobierno, hoy nos quieren regresar. Y lo que el FMLN quiere es hacer lo mismo que siempre hizo Arena. ¡Ve qué belleza! Mira qué belleza. ¿Y cuál es el pleito? Eso. Y dicen, bueno, ¿y por qué a Arena nunca se le controló? ¿Y por qué a nosotros sí? ¿Son diferentes? No, es lo mismo. Es lo mismo. Y como no tienen materia gris, no son capaces ni de ocultar eso. Y se lo dicen a la gente como que la gente no entendiera. Es el mismo problema. La materia gris la venden aquí por Santana. Bueno, ha sido un gusto estar. Ha sido un gusto estar. Aquí por Chalchuapa. Ha sido un gusto estar esta tarde con su persona. Espero que esta primera vez no sea la última, poder contar con su persona. Y quizás un saludo. Un saludo que Maravillosos, y esas preguntas que hicieron bien puestas. Lo más importante de todo son siempre las preguntas, no son las respuestas, son las preguntas. Y una buena respuesta es aquella que deja en la puerta del horno porque genera otra respuesta y luego viene otra respuesta. Esa es la ciencia, así es la ciencia. Por eso creo que la ciencia no se mete con el dogma. El dogma, y yo lo respeto. Por ejemplo, la Virgen María. ¿Te metes vos con el dogma de la Virgen María? No, porque es dogma. A menos que sea vos un gran ateo. Y los ateos tienen problemas en el cielo. Bueno, pues muchísimas gracias.